Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. ¿Y qué tenemos en el menú de hoy? Dolor de rodilla. Vamos a hacer una terapia de masaje para aliviar el dolor de rodilla. ¿Por qué puede doler una rodilla? Pues por mil cosas. Puedes tener un menisco mal, puedes tener un ligamento, una sinovitis, artritis, artrosis, puedes tener desgaste, puedes tener mil cosas. Tensión muscular, en lo que nos vamos a fijar hoy. Si los músculos no hacen que se mueva bien la rodilla, esta rodilla puede mal funcionar, inflamarse y doler. Un dolor posterior de rodilla, un dolor lateral, que la rodilla no vaya bien. Y en este caso vamos a poner un caso hipotético en el que la cadena posterior está funcionando mal. Quiere decir glúteo, quiere decir isquiotibial y quiere decir musculatura del gemelo. Si eso no se mueve bien, hace que la rodilla se mueva mal y empiece a haber dolores de rodillas. Así que os voy a explicar cómo hacer una terapia de masaje que seguro que alivia el dolor de rodilla cuando tenemos un problema muscular en la pierna. Pues venga, vamos a dibujar el problema, vamos a darnos la vuelta. Ya estamos aquí por arte de magia, nos hemos dado la vuelta y vamos a empezar a ver qué musculatura, glúteo, isquiotibial y gemelo, está haciendo que se mueva mal y haya un dolor posterior en la rodilla. Vamos a ver, el glúteo, despacito, vamos a verlo. Mirad. Esta es la cresta ilíaca y el sacro, ¿vale? El sacrito por aquí. Cresta ilíaca, vamos a subir hasta aquí, aquí. ¿Veis las dos líneas? Y el trocánter que nos llega aquí, perfecto. Glúteo mayor, que nos viene con esta dirección, ¿vale? Que viene del sacro, incluso sale del coxis. Y glúteo medio menor, que nos viene en esta dirección, ¿de acuerdo? Nos está mal funcionando y además vamos a hacer masaje liberándolo y vamos a hacer también un punto gatillo que está aquí al lado del sacro y que hace un dolor irradiado por todo lo que es la nalga. Sigamos dibujando. Tenemos aquí el isquión. El isquión es de donde salen los isquiotibiales. Luego tenemos una inserción, vamos a abrir un poquito la pierna, una inserción lateral en la tibia, vamos a ver, a dibujar bien, eso es, aquí, y otra por dentro. ¿Qué tenemos? Semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral. Entonces tenemos el bíceps femoral que llega por aquí junto con el semitendinoso y uno se abre hacia afuera y el otro se va hacia adentro. Es un músculo que van pegaditos, la unión miotendinosa de estos dos es donde se producen muchísimas lesiones. Y luego tenemos semitendinoso, bíceps femoral semitendinoso y por aquí dentro también acompaña, que lo estoy dibujando por aquí, también acompaña todo lo que es el semimembranoso. Voy a dibujar los haces para que los veáis, este sería uno, este sería otro y luego el otro viene por aquí detrás, que tapiza toda la parte posterior y se inserta a ambos lados de la tibia, tanto a la izquierda como a la derecha, para conseguir esa flexión de pierna. Luego, ¿qué tenemos más en la cadena posterior? El gemelo. Vamos a marcar los cóndilos, ¿de acuerdo? Que serían estos, y vamos a marcar el talón de Aquiles, que sería aquí, ¿de acuerdo? La unión tendinosa del tendón de Aquiles. Tenemos los gemelos, que los gemelos vienen, ¿de acuerdo? De aquí, y son pequeñitos y muy potentes. Pequeñitos y muy potentes. Y por debajo tapiza el sóleo, que viene desde la tibia, cabeza de peroné, y tapiza todo por aquí detrás, todo por aquí detrás, por aquí detrás, por aquí detrás. Los gemelos en este punto se adhieren a lo que es el sóleo y hacen la unión miotendinosa generando el talón de Aquiles, que es una masa muy potente, ¿de acuerdo? Que se ramifica aquí y hace esta forma. Todo esto hace que la cadena posterior esté fallando y hace que la articulación de la rodilla esté doliendo. Os voy a explicar técnicas de adelante, atrás, de abajo, arriba para solucionar este problema. Antes de irnos, que se me olvida, también haremos un punto gatillo en el gemelo. Un punto gatillo que suelen estar 4 más 1 superficial. Buscaremos uno con dolor que irradiará a todo lo que es la pantorrilla, toda la parte posterior y hará que se inhiba la musculatura de ese músculo seleccionado.
¿Queréis ver cómo lo voy a hacer? ¿Queréis ver el masaje? ¿Queréis ver cómo trabajo yo todos los días en la clínica? Pues vamos a por ello. Bueno chicos, como siempre hago, tremendo dibujo, pero bueno, esto se tiene que ir de aquí para empezar las técnicas de masaje, así que vamos a limpiarlo y ahora nos vamos a dar la vuelta y empezamos con la primera fase de nuestro masaje. Son 4 fases. La primera vamos a trabajar la parte anterior de la pierna. Pero antes de continuar, unas palabras de nuestro sponsor. Hoy quiero hablaros de una pequeña gran revolución en los tratamientos con hipertermia, Bosman. Y es que a pesar de su pequeño tamaño, su atractivo diseño y pesar poco más de 3 kilos, Bosman es una de las máquinas de radiofrecuencia más potentes del mercado. Además cuenta con iluminación perimetral y pantalla LED, 200 vatios de potencia y regulador automático. Con Bosman puedes trabajar indistintamente con electrodos o manguitos y cambiar de uno a otro en cuestión de segundos, lo que resulta increíblemente cómodo y eficaz. Entra en bosman.com y descubre más. Venga chicos, se viene masaje, ya empezamos por el principio, no vamos a empezar por el final. Vamos con ese cuádriceps, vamos con toda la parte anterior de la pierna. Daros cuenta que la estructura de la rodilla, el cuádriceps gobierna muchísimo la rodilla, pero en este caso es la cadena posterior lo que nos está molestando. Como siempre empezamos un masaje, el aceite nunca se le da directamente al paciente y vamos a empezar a preguntarle si podemos pasar despacito. Vamos a ir desde el pie, toda la musculatura peronea y tibial hasta el cuádriceps, que es la espina, ¿de acuerdo? Anterosuperior, ahí estamos, perfecto. Dándole un poquito de bombeo con las manos. ¿Cuánto tiempo? 3-5 minutos, no es la musculatura diana, pero ya estamos haciéndole un bombeo a la rodilla, que si hay dolor, aumenta la circulación y nos empieza a mejorar la sensación de dolor y la circulación. Si aumentamos la circulación en la rodilla, nos va a venir mejor si tenemos esas algias ocasionadas por 1000 cosas. Hoy estamos con tema muscular de la cadena posterior. Como digo, vamos 3-5 minutos. Una vez que hemos hecho 3-5 minutos simplemente activando, bajando la densidad muscular, haciéndolo todo más móvil, que se vaya calentando, aumentando la circulación superficial, vamos a hacer en el cuádriceps 3-5 minutos de manos reforzadas. Reforzamos una mano con otra, hacemos una garra ahí y bombeamos hacia arriba. No queremos profundizar mucho, salimos de la rodilla, adaptamos y subimos hasta arriba, ¿de acuerdo? Hasta el final muscular, ¿de acuerdo? Esto sería el origen, la inserción que sería en la tibia, pues llegaríamos hasta arriba. Otros 3-5 minutos. Como no es el músculo diana, tampoco le vamos a dar mucha caña, pero podríamos hacer manos reforzadas por el vasto externo, vasto interno, recto anterior, etc, soltando todo lo que es el cuádriceps. Pero con estos 3-5 minutos de manos reforzadas nos va a venir genial. Como digo, técnica si hubiese tensión, dedos reforzados o incluso puños, ¿de acuerdo? Con nudillo reforzado directamente que vamos tapizando, ¿vale? Si tenemos un cuádriceps súper voluminoso, súper grande, aún no estando mal, hace falta profundizar un poco porque es muchísima masa muscular. Una vez que hemos terminado con esto, siempre arrancando desde debajo de la rodilla hasta arriba, es muy importante arrancar debajo de la rodilla porque así ya estamos drenando todo lo que son los líquidos de la rodilla, todo lo que pueda ser aumento de circulación en la rodilla y que queremos que se lleve con este masaje, pues nos va a venir muy bien. También los mecanorreceptores de la piel pues se van a empezar a letargar un poquito y van a dejar de dar esas señales dolorosas. Cuando hayamos terminado 3-5 minutos suave toda la pierna, 3-5 minutos un poquito más intenso en el cuádriceps, es el momento de ir a la segunda fase y empezar con la parte posterior, con esa cadena posterior, empezando por el gemelo. Segunda fase de nuestro masaje para quitar el dolor de rodilla. Vamos a trabajar la cadena posterior. Ya os he dibujado dónde está el problema, de dónde vienen, dónde salen los músculos, a dónde van y por dónde pasan. Mirad chicos, para empezar lo que teníamos que hacer, como antes, ¿de acuerdo? 3-5 minutos desde el gemelo, desde el Aquiles, suave y superficial, tapando toda la cadena posterior, subiendo hasta la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Que sería esto. Muy suave, despacito. Podéis reforzar la mano ya y vais. Si no podéis, hacer trabajar una en gemelo y otra arriba,
y así pues vais acompasando, ¿de acuerdo? También es válido. 3-5 minutos para vencer esa tensión dinámica, para hacer que la piel esté calentita y deje pasar ahora la energía, porque vamos a utilizar energía, vamos a decirle al músculo que no trabaje tanto, ¿de acuerdo? Entonces, después de 3-5 minutos trabajando toda la pierna, vamos a empezar ahora a trabajar gemelo y sóleo. Os explico mis técnicas. Ya hemos calentado un poquito superficialmente. Cuanto más aceite, menos profundidad. Ojo. Entonces, ahora al principio es interesante trabajar con un poco de aceite, no echar más para que cuando se vaya consumiendo el aceite podáis profundizar mejor. Vamos a empezar con el gemelo. Una técnica de gemelo que me gusta mucho, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar desde el cóndilo hasta la mitad, es dedo reforzado. Con el dedo reforzado salimos hasta donde termina el cóndilo. Y haremos 3 minutitos. Cada sección unos 10 minutos, ¿de acuerdo? Pues estos 3 minutos se lo vamos a dedicar al gemelo externo. Vamos a ir peinándole, haciendo 3 haces. Pasaremos por el lateral del gemelo, pegando también al sóleo, pasaremos por encima del gemelo externo y pasaremos por la unión miotendinosa de los dos gemelos. Aquí hay una intersección de los tabiques que básicamente sufre muchísimo siempre, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante despegarla. Estas 3 líneas durante al menos 3 minutitos. Con la misma técnica de dedos reforzados vamos a trabajar el gemelo interno, que nos iremos al cóndilo medial, al cóndilo interno. Donde termina es donde termina la inserción. Iremos por aquí, gemelo interno, se lesiona muchísimo, muchísimo, muchísimo más que el externo. Siempre se lesiona aquí en la unión miotendinosa, pero muchísimo. Siempre que hay una lesión de gemelo te vas ahí con el ecógrafo y consigues ver pues, que hay un edema o que hay problemas. Y vamos tapizándolo, vamos haciendo esas 3 líneas, marcando con un ritmo constante, suave. No hay que hacer muchísima fuerza, se acabó eso de darle una paliza al músculo porque sí, simplemente hay que ir diciéndole pues que se tiene que ir relajando, con una fuerza intermedia. Yo no haría más de 4 kilos, ¿de acuerdo? 4 kilos con esta superficie es una barbaridad de peso. Te pasas y rompes músculo, haces edemas y no tiene ningún tipo de sentido. Le estamos diciendo que no trabaje. Esas 3 líneas de acción, 3 y 3. Vamos con el sóleo. ¿Cómo se trabaja el sóleo? Me gusta, primero con talón mano reforzada y ya estamos tapizando toda la cadena posterior, que es gemelo y sóleo, pero sobre todo el sóleo lo estamos tocando por los 2 lados. Mirar esto. Encajo por los 2 lados, tocando las 2 estructuras del sóleo y además el talón de mi mano refuerza el drenaje hacia arriba. De esto vamos a hacer 2 minutitos tranquilamente. 2 minutitos. Recordar que el sóleo, aquí ya no hay más sóleo, aquí ya solo es gemelo. Ya se muere en la tibia, inicia en la tibia y en la cabeza del peroné. Perfecto. Una técnica que me gusta mucho pues para tratar, además de aquí también estamos tratando el flexor común de los dedos, el flexor único que tiene el dedo gordo, estamos tratando otra musculatura, ¿de acuerdo? Entonces esta postura me gusta mucho porque puedo ya encontrar cualquier tipo de fibra que me oponga a posición y peinarlo. Ya no estoy haciendo discriminación entre uno y entre otro. Cojo el Aquiles, empiezo a subir y le doy un carácter longitudinal para relajar, muriendo en el hueco popliteo en los 2 cóndilos. Mirad, estos 2 tendones que estoy tocando aquí, José, quiero que me mires esto. Estos 2 dedos que estoy abriendo aquí, quiere decir que aquí están los músculos semitendinoso y bíceps femoral. Entonces, ahí dentro es donde muere el gemelo. No tiene ningún sentido meterte en estos tendones. Entonces, cuando haces esta técnica, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, porque vas por el medio y acabas sí o sí en el gemelo. Aquí hay un tendón y aquí hay otro, estos 2 tendoncitos. Entonces es una técnica maravillosa para hacer que saber dónde está. Cuando tenemos la pierna estirada, estos tendones se pierden. Cuando la flexionamos un poquito, los encontramos enseguida. Ahí están. Y ya no estás encima de los tendones que vamos a trabajar luego. Otra técnica que me gusta mucho para trabajar todo lo que es el tibial posterior, todo lo que son flexores, venirme aquí. Me vengo con el paciente, le hago una rotación interna y arranco y ya le voy quitando muchísima tensión. Es una técnica súper potente de dedos reforzados. Otros 2-3 minutos, recordar que os he dicho 10. Esto hay que ver en función de pasada, si merece más la pena quedarte aquí, si merece más la pena quedarte en el gemelo interno, gemelo externo o sóleo. Por el otro lado, pues también podríamos hacerlo con una manita, como lo estáis viendo, reforzando todo lo que es sóleo. Perfecto. Y por último, una técnica que tengo por lo menos que mostraros cómo es, porque me la enseñaron en la carrera, me gustó mucho, la utilizo poco, pero es muy vistosa, es piececito,
encima del hombro. Y con mis manos vamos a agarrar el sóleo por los lados hasta donde termina. No hace falta subir hasta aquí arriba porque ya el sóleo, aquí, ya no hay más. Entonces es una técnica pues muy guay, muy vistosa. Trabajando por los dos lados, pinzo y vamos trabajando el gemelo por los dos lados. 10 minutitos, ya tenemos soltada nuestra musculatura, gemelo sóleo, flexores, etc., ¿no? Y ahora vamos con semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso por debajo. Se insertan, ¿de acuerdo?, a ambas carillas de la cabeza del peroné con la tibia. Entonces, vamos a empezar a hacer una mano reforzada, bombeándolo súper fuerte, hasta lo que es el isquión, que es este dedo de aquí, este huesecito donde nos sentamos ahí, literalmente, y vamos a ir haciendo manitas reforzadas. Otros 10 minutos vamos a invertir en soltar los isquios. Los isquios van muy bien con manita reforzada, como estáis viendo, pero también dedicándole un tiempo al bíceps con dedos reforzados. Otros 3 minutitos, siempre empezando, como hemos dicho antes, desde el tendón a su origen, eso es, llegando al isquión, te frena el hueso, ya no hay que subir más del hueso. Y por el otro lado trataríamos semimembranoso y semitendinoso a la vez, que sería también reforzando con esta manita. Eso, pues 2 minutos cada uno. Nos dejamos otros 2 y 2, que serían ya, con los 2 del principio estaríamos en torno a los 8, de pulgar reforzado, pisiforme piramidal, ¿de acuerdo? Técnica súper potente para soltar diferentes líneas de ataque. Yo marcaría 3 líneas de ataque. ¿Por qué marco una línea de ataque en el medio? Porque muchas veces los músculos están pegados a los tabiques y ahí hay mucha problemática, mucha tensión, mucho dolor. 3 líneas de ataque, como veis. Dejaría al último minuto, si hay mucha tensión, hacer un puño reforzado. Un puño reforzado, técnica súper potente. Ya no salimos de la inserción de los 2 tendones, sino cogemos, agarramos, con esta mano estabilizo y con este le doy toda la cicuta o caña que queráis. Técnicas más potentes aún que podéis utilizar, codito, ¿vale? Venga, vamos a hacer una de codo, volviendo atrás un poco. Le damos un poquito de codo, vamos a hacerlo con todo lo que es la cara del cúbito y vamos a hacer una pasada, como si fuera un rodillo amasando la pizza. Súper fuerte, súper potente. Nos dejamos caer hasta el isquión. Salimos del Aquiles. Podemos utilizar esta mano de equilibrio, como si de una tabla de corte se tratase cuando uno hace bricolaje, ¿vale? Y así guiamos. Entonces, esta técnica pues está muy bien, muy potente. Como digo, la he metido en la que podéis hacer cuando lleguéis al isquio y habéis terminado, podéis reforzar con esta técnica tan potente. El glúteo no lo vamos a poder trabajar desde ahí, nos vamos a tener que dar la vuelta. Pero esas básicamente son las técnicas que quiero que utilicéis para gemelo y para isquiotibial. Vamos a seguir con el glúteo. Pues venga, vamos con el glúteo. Ya hemos hecho gemelo e isquio, como hemos dicho. Vamos a atacarle al glúteo. Como hemos hablado antes, tiene una disposición desde la cresta ilíaca, sacro, hacia lo que es el trocánter mayor, en esta dirección y en esta dirección. Bueno, pues técnicas de glúteo. A ver, estas técnicas de glúteo hay que hacerlas desde allí, pero si me pongo desde allí el tiro de cámara no nos da o no nos gusta, así que lo voy a hacer desde aquí y así lo vemos todos. Acordaros que hemos soltado gemelo hasta la isquión, isquiotibiales hasta el isquión y el gemelo también. Antes, la direccionalidad os he dicho que era esta, ¿de acuerdo? Del glúteo mayor. Entonces podemos empezar a hacer unas pasadas reforzadas, estimulándolo un poquito, ya lo hemos estimulado antes, y pueden ser reforzadas con la otra mano, generando, ¿de acuerdo?, un movimiento con el dedo gordo de parabrisas, que digo yo. Llegamos ahí y parabrisas. Y llegamos al trocánter, que está aquí, ¿vale? Otra técnica que podemos utilizar saliendo del sacro, incluso un poquito más abajo del coxis, podemos ir hacia la inserción del glúteo mayor, ¿de acuerdo? El glúteo medio, la inserción del glúteo mayor, ¿de acuerdo? Está aquí, no nos confundamos y si lo he dicho puesto mal antes, pues lo siento mucho. Entonces, lo dicho, vamos a hacer deditos reforzados en esa direccionalidad, deditos reforzados en esta dirección,
deditos reforzados en esta dirección. Para hacer glúteo mayor podemos hacer también saliendo con el puñito y yendo hacia abajo. Eso, salimos con el puñito y vamos hacia abajo. Salimos con el puñito y vamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Fémur e inserción de glúteo medio, glúteo mayor. Para glúteo medio y para glúteo menor podemos trabajar también con dedos reforzados ya en una línea mucho más vertical, saliendo de la cresta ilíaca, entrando en la cresta ilíaca, ahí, entrando en la cresta ilíaca, ahí, y aquí sería el último punto. ¿Se puede trabajar esto con antebrazo? Pues también se puede trabajar tanto con puño como con antebrazo. Todas estas técnicas, 2-3 minutitos. Podemos hacer una técnica de antebrazo saliendo de la cresta ilíaca y yendo en dirección al trocánter y a la línea rugosa donde se inserta el glúteo, ahí, que es muy buena, que es un drenaje. Me diréis, ¿la dirección la estás cambiando? Sí, porque debería de trabajar desde ese punto y me parece también bastante válida esta movilidad a nivel de glúteo, ¿vale? Entonces también es válida, ¿eh? Vale, con el glúteo, con el codito un poquito, si tenemos muchísima masa, o directamente hacer puñitos reforzados, que salga una de la cresta ilíaca más lateral y que salga otro, pues prácticamente desde el sacro. Y con esto nos cogemos los pulgares, cerramos y tenemos esta estabilidad. Con esto vamos a hacer aquí, nos ponemos así, y estas técnicas con cuidado, con mucho cuidado. Venga, vamos. Ahí una llega a la parte posterior del fémur y la otra al trocánter. Como veis, conseguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 líneas de acción para hacer un masaje a nivel glúteo. ¿Y por qué estamos trabajando glúteo y cadera? Porque si la cadera se mueve mal, el isquio se mueve mal, la rodilla se mueve mal y da dolor de rodilla, creerme. Con esto hemos terminado las fases de masaje de la cadena posterior. Vamos a hacer ahora la tercera fase. La tercera fase son los puntos gatillos, que os defino, porque todo esto viene además de un tratamiento que hice hace bien poquito, que le fue muy bien. Estábamos tratando que si la inflamación de la rodilla, con electroterapia, mucha cenisioterapia, y al final liberarle la musculatura le ha venido estupendamente bien. 2 puntos gatillo. El primero, vamos a hacerlo en el gemelo. Saliendo de los cóndilos tenemos 2 puntos gatillos aquí y 2 puntos gatillos de aquí. Vamos a localizar este, que sería comprimo, desarrollo dolor, el dolor se pone por detrás de la pantorrilla y detrás del hueco popliteo, el hueco popliteo está aquí, ¿de acuerdo? Desarrollamos, acortamos musculatura y acortamos musculatura y esperamos 90 segundos en un silencio neurológico hasta que el dolor cese y la irradiación cese. Ese sería el primer tratamiento de punto gatillo. El gemelo gobierna la rodilla una barbaridad y si no está bien y no está cómodo hace que la rodilla vaya muy mal, creerme. El gemelo es una musculatura potentísima, junto con el masetero, ya lo tenemos, el músculo masticador. Es uno de los músculos más potentes en cuanto a diseño se refiere, ¿de acuerdo? Mucha más potencia tiene el cuádriceps, pero este es mucho más chiquitito. Glúteo, glúteo mayor. Podríamos hacer un punto gatillo en el glúteo medio, pero estamos eligiendo, y en este caso traté un punto que salía del sacro, cogiendo el punto gatillo aquí, no se irradiaba por toda esta parte. Para hacer esto deberías de estar al otro lado. Tenemos que coger la pierna, la cadera y llevarla a extensión, aquí, y mantenerla durante 90 segundos, un minutito, perdonad, 90 segundos, 2 minutitos, hasta que se produce un silencio neurológico y el dolor deja de irradiar. Y eso hace que ya no gobierne el glúteo la cadera, se mueva mejor y la rodilla empiece a ir mejor. Fijaros cómo estamos trabajando de más lejos a más proximal, que es la última fase que vamos a hacer, es masaje propiamente de rodilla. Así que vamos con la cuarta fase. Cuarta fase de este pedazo de masaje de pierna que nos va a ayudar a que no haya dolor de rodilla. Y ahora es cuando hablamos con la rodilla íntimamente. La preguntamos, bonita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, cariño? Venga. La cogemos, hacemos una leve flexión, cogemos muy poquito aceite, muy poquito, y una mano va a acariciar por delante y otra mano va a acariciar por detrás. Literalmente salimos donde termina prácticamente el sóleo hasta la mitad del cuádriceps. Y haremos un bombeo, que podéis hacer mano adelante, mano atrás, o directamente intentar abarcar toda la pierna si os da. En la que iremos ganando. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? 3-5 minutos.
Con esto pues vamos a intentar drenar todos los edemas que se producen y que caen por las estructuras, haciendo pues una movilidad, relajando la cápsula, diciendo a la cápsula que se tranquilice. En caso de ser un quiste de Baker, pues intentar aliviar también un poquito el dolor simplemente por la técnica de masaje, aunque eso tiene pues soluciones quirúrgicas y a veces pues bueno, de otros tratamientos, pero la rodilla puede doler de mil maneras. Si es muscular, con esto y de la cadena posterior va a mejorar una barbaridad. Si no, estoy seguro que también le va a venir estupendamente. Habría que soltar un poquito el cuádriceps y así sabes que toda la musculatura que interviene en la rodilla la estás soltando. Después de estos 3-4 minutos vamos a terminar, de acuerdo, con unas pasadas muy suaves, diciéndole a la pierna por toda la pierna, ¿de acuerdo? Ya abarcamos por delante y por detrás. Una mano va por delante, la otra va por detrás, ¿de acuerdo? Le vamos diciendo ya que se relaje, haciendo un drenaje venoso, superficial de todo lo que hemos hecho, para, bueno, pues todo lo que hemos generado a veces de inflamación que nos pasamos metiendo un poquito con la mano, pues subirlo hacia arriba y que vaya el torrente y que estimulemos ese torrente circulatorio. Como digo, 3-5 minutos de pasadas superficiales, despidiéndonos del paciente, diciéndole con todo el respeto del mundo, hemos terminado, espero que tu rodilla esté mejor, cuídate mucho y ya solo nos quedarían las movilizaciones, con lo que vamos a terminar con una leve cinesiterapia. Y es tan sencillo como coger la rodilla y movilizarla hasta el punto donde no haya dolor. Si aquí hay dolor, nos tenemos que quedar antes. ¿Cuánto tiempo haremos esto? Pues 30, 40 veces, 1 o 2 minutitos. ¿Para qué? Pues para favorecer la movilidad del líquido sinovial dentro de la rodilla y esto pues redistribuye un poquito las cargas de lo que acabamos de hacer. Y bueno, pues como te digo, es algo que se realiza muchísimo cuando hay dolores de rodilla, ayudar al paciente a moverla con un rango de amplitud de una manera pasiva, ¿de acuerdo? Que le va a venir estupendamente bien. Ahora ya sí que nos vamos con las recomendaciones generales, chicos. A este masaje le falta hacer potenciación y estiramiento. Así que tenéis otros vídeos que tenemos donde vais a ver cómo potenciar una rodilla siempre sin dolor en isometría y estiramientos. El ejercicio en isometría le viene muy bien para limitar el dolor y tener buen tono muscular. También os digo que un buen diagnóstico, si os duele la rodilla, tenéis que saber por qué os duele la rodilla. Yo os he expuesto un caso de los cientos de combinaciones que hay, así que realizar un buen diagnóstico. Otra cosa, no hacer daño. Si hacéis mucho daño, el músculo se defiende y no nos vale para nada. Entonces, con que hagáis un máximo de 4 kilos de presión es más que suficiente. Más aceite, menos profundidad. Menos aceite, más profundidad. Si queréis llegar a músculos muy profundos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Lo he dicho antes, pero después de esto hay que estirar sí o sí toda la musculatura de la pierna. ¿Que os habéis quedado con ganas de saber cómo se realiza otro masaje de pierna generalizado a la zona del tibial, a la zona del cuádriceps? Pues tenemos otro vídeo que te estoy sacando en pantalla que vais a ver en la descripción del vídeo, el enlace, pum, le pincháis y ahí tenéis 50 minutos de vídeo dando un masaje de piernas, incluso metemos el pie también. Dejar un comentario si os ha surgido alguna duda durante este tratamiento de masaje para aliviar el dolor de rodilla tratando toda la zona muscular posterior de la pierna. Pero ojo, tendréis que ser suscriptores visibles o miembros. Sí, miembros. ¿No sabíais que os podéis hacer miembros? Pues ahora si os hacéis miembros apoyáis directamente al canal, si os ha gustado el contenido y pensáis que es de calidad, y tendréis contenido en exclusividad, directos que vamos a empezar a hacer, tendréis pues bueno, prioridad a la hora de responder vuestros comentarios y hacer vídeos sobre patologías que nos expongáis vosotros. Chicos, 1000 veces, like, suscribiros, activar la campana, hasta la curación y más allá, nos vemos, adiós, adiós.